Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar a nuestro Dios. Un saludo a cada uno de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos también pedir disculpas por que no habíamos podido estar transmitiendo por causas de salud. Pero ya estamos un poco mejor, así de que aquí estamos nuevamente para darle continuidad a los estudios que habíamos venido realizando. Así de que este día nos corresponde estudiar el capítulo 5 y a la vez pues estarle dando fin a la primera carta del apóstol Pedro. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 del versículo 8 al 14. Aleluya. Del 8 al 14. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dice un amén. 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 Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero el hermano fiel, les escribo esta breve carta para aconsejarlos y asegurarlos que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles en ese amor. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor y quisiéramos pensar sobre la base de estos versículos que hemos leído. Pensar sobre un proceso con miras a la eternidad, a la gloria eterna. Un proceso que nos lleva a tener parte a la gloria eterna. Quisiera hacer algo, como siempre lo hago, y como muchas veces se hace en lo secular. Yo creo que es algo que muchas veces ayuda para tener un recordatorio. Ahora ya estamos terminando la carta de Pedro, la primera carta. Luego continuaremos con su segunda carta. Pero quisiera pedirles a ustedes sobre qué se estuvo hablando la última vez. Y le digo esto porque usted sabe que en las escuelas muchas veces los docentes igual hacen lo mismo. A veces dicen, bueno, fulano de tal pase a exponer un poco de lo que, del tema que se trató ayer. O sea, no lo hacen con la finalidad de
de avergonzarnos, sino con la finalidad de ver si es que hemos estado poniendo atención sobre la clase que hemos recibido. Lo mismo podría hacer ahora. ¿Qué es lo que Pedro tocó en su tema anterior, en el capítulo 5? ¿Qué fue lo que Pedro, qué fue lo que Pedro habló en los primeros versículos? ¿A quiénes les habló Pedro? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la finalidad de lo que Pedro estaba haciendo? O sea, ¿quién puede decirme algo con respecto a lo que Pedro había hablado? Pues algo así como exhortándonos para que no nos dejemos engañar o que no nos engañen. Sí, la exhortación sí, pero esa exhortación fue algo particular. ¿De qué se trató, hermano? Ahora, como le digo, la finalidad no es que hacerlos ver mal a ustedes, pero la finalidad también tiene que ver con que es que si ustedes ponen atención en lo que se está hablando, yo les digo esto porque imagínense que yo solo les pregunto, pero hiciera como hacen los maestros, bueno, pase aquí al frente y explíquele a los alumnos lo que usted ha estado aprendiendo. O sea, y le digo esto, hermanos, porque en la otra carta, Pedro, les voy a adelantar un poco, Pedro en la otra carta les habla que ya su partida está cerca, es decir, que ya él va a partir de este mundo. Entonces, él les dice, yo no dejaré, les dice él, de repetirle las mismas cosas que ya ustedes saben. Así les dice Pedro. Ahora, Pedro lo está haciendo porque después que él se vaya, ¿quién va a hacer su labor? ¿Quién va a hacer su trabajo? Y es lo mismo. Ya tenemos que haber aprendido. O sea, ustedes tienen que haber aprendido ya, porque el día que a mí me toque irme, o sea, ustedes se van a quedar solos, ¿no? O sea, ¿y qué van a hacer después? Ay, el hermano no está, pues entonces no, mejor me quedo en mi casa, me quedo así como estoy, ya no hago nada. O sea, ustedes se pierden. Se pierden sencillamente porque ustedes no han puesto atención y es decir, la palabra no ha obrado en ustedes. Y eso es lo que pasa en muchos cristianos. Eso es lo que pasa en muchos cristianos. En muchos cristianos, cuando ya el líder ya no está, ¿qué es lo que hace? Y lo dijo el Señor. Dice que cuando el pastor es tomado, dice el Señor, y lo dice es David en uno de los salmos, apresado el pastor, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan. Se dispersan. Simple y sencillo. Simple y sencillo, se dispersan. Es decir, no hay nadie que nos dirija allá, dicen, bueno. Hacer lo que hicieron Juan con todo, con Pedro, Juan y todos los que, cuando ya el Señor Jesús fue crucificado, se murió, ¿qué es lo que dijeron ellos al final del capítulo 21 en el Evangelio de Juan? Sí, van a ir a pescar. Ya, vámonos, regresemos a nuestras labores cotidianas, a lo que antes hacíamos. Y se fueron a pescar. Eso es lo mismo que la gente hace. O sea, regresar a la misma vida vieja, regresar a lo que antes eran, y todo lo que habían aprendido se perdió. Entonces, al perderse, eso significa que como usted le pone fin a ese llamado, también usted se pierde. Por eso es necesario. O sea, yo no todo el tiempo voy a estar aquí, yo no voy a ser eterno. Igual que ningún hombre de los del ayer ha sido eterno. Por eso ellos se preocupaban porque nosotros aprendiéramos. O sea, a mí no me preocupa mi vida. A mí me preocupa la vida de ustedes. Que si ustedes no aprenden, ustedes van a seguir como niños. Ustedes o sea, nunca van a madurar. Y al no madurar no van a servir para nada, porque el que no madura
No sirve para nada. Cuando una persona no madura, sigue siendo niño toda la vida. Ese es el problema. Y por eso les pregunto muchas veces. Y yo quiero decirles algo, hermano, preocúpense. Y voy a estar haciendo esto continuamente. Quizás va a haber un momento, oiga bien lo que les voy a decir. Va a haber un momento en que yo no voy a predicar. Lo voy a poner a usted. Que hable del tema pasado. Que hable de lo que yo hablé una semana antes. O sea, a ver qué es lo que ha aprendido. A ver si usted dice, hermano, no, mire, que no sé, se me olvidó. Entonces, ¿a qué viene? Viene a verme la cara, viene a ver qué hacemos, viene, o sea, usted no viene a aprender, entonces. Entonces, para esa gracia, mejor quédese en su casa. Mejor invierta su tiempo en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, porque de nada le sirve. Así de fácil. Como dijo un hermano, pastor que yo tenía, era bien fuerte, decía, aquí no hace falta ni el que se va, ni el sector por el que viene. Y eso es una realidad. Como dijo el Señor, en la parábola, de aquella planta que no daba fruto. ¿Qué dijo el Señor? Arranquémosla, dijo el dueño porque está ocupando el terreno y no está dando fruto. Entonces usted solo está ocupando la silla. Usted no está dando fruto. Entonces dijo el que cuidaba a la tierra, dijo, no, démosle un año más y si no da fruto, démosle. O sea, porque si uno no sirve para nada, entonces uno no puede tener un árbol que diga que va a esperar que dé manzanas toda la vida y nunca da. O sea, Dios espera que nosotros demos fruto, que aprendamos. Porque el aprender, hermano, eso nos va a hacer fuertes. Eso nos va a ayudar. Porque nadie nos va a sacar del camino. Nadie. ¿Verdad? Imagínense, nosotros dijéramos, no, pues no tenemos gente, pues hasta aquí el ministerio, como muchos pastores han hecho. No tenemos a nadie, pues hasta aquí, ¿no? O sea, eso nos ayuda a fortalecernos y a saber de que tengamos o no tengamos, o sea, nosotros tenemos que hacer esa labor que Dios nos ha llamado. Ese es el propósito. Entonces dice Pedro acá, dice, sean prudentes. En otra parte, en otras versiones dice sean sobrios. Amén. Sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué es ser sobrio? No estar embriagados. Sí. Estar consciente. Estar consciente. Eso es ser sobrio, mantener una mente despierta. Eso es ser sobrio. Es decir, porque lo contrario a sobrio es ebrio. Un ebrio no se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Un ebrio no sabe lo que está ocurriendo. Entonces, al estar sobrio, vamos a tener una mente clara, una mente firme, una mente despejada, pudiendo observar todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Verdad? Y eso nos va a mantener alertas. El estar sobrio nos va a mantener alertas, es decir, como despiertos. ¿Verdad? Es como sabiendo que hay un enemigo que puede venir y que nos va a atacar, entonces eso nos mantiene alerta. ¿Verdad? Como un soldado en una trinchera, un soldado que no se duerme, está pendiente, está viendo que todo marcha bien y cualquier movimiento él actúa. Entonces, pero un ebrio no. ¿Verdad? Un ebrio no sabe lo que pasa alrededor y no puede actuar porque no está sobrio. Entonces, Pedro dice aquí, manténganse sobrios o sean sobrios y manténganse despiertos. Porque velar es mantenerse despierto. Ahora, Alerta. alerta, exacto. Es mantenerse alerta. Ahora, ¿por qué
¿Por qué Pedro aconsejará? Si usted se recuerda, en el estudio que dimos hace algunas semanas, Pedro le estaba aconsejando a los ancianos con respecto a su liderazgo, ¿verdad? Que deberían de hacer las cosas por amor, no por fuerza, ni obligar a nadie, y de ahí aconseja a los jóvenes que ellos obedezcan, dice, a los más viejos. Es decir, eso es lo que le estaba pidiendo, pero aquí hoy Pedro dice, de una manera general, dice, sean sobrios y velad. Manténganse sobrios y vélense, o manténganse despiertos. Manténganse despiertos en alerta. Ahora, ¿por qué tenemos que estar alerta? ¿Por qué Pedro hoy está aconsejando sobre el mantenerlos alerta? ¿Qué es lo que a Pedro le pasaría? ¿O qué es lo que Pedro pasó que ahora él aconseja de esta manera? ¿Por qué Pedro está pidiendo hoy a los ancianos? Recuérdense que uno de los propósitos de Pedro era confirmar a los hermanos. Eso fue lo que el Señor le dijo. Después que tú, cuando Pedro fue zarandeado, oiga bien, yo no sé si usted recuerda esa parte cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, le dice, para que tu fe no falte. Y después de que tú regreses, le dice, o sea, el Señor ya sabía que le iba a negar. Después de que tú regreses, confirma a tus hermanos. Es decir, fortalécelos, aconséjalos, que lo que tú pasaste no lo pasen ellos. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Confirmar es precisamente eso, es decir, alertar a alguien para que no pase lo que yo he pasado. Entonces Pedro, recuerden que cuando el Señor le dijo a Pedro que el diablo le había pedido para zarandearlo, Pedro no hizo caso de eso que Jesús le dijo. Y no que Pedro le dijo, no, Señor, si yo estoy dispuesto a morir por ti. O sea, Pedro fue alertado, pero no tomó el consejo. Es decir, no se alertó. El consejo que Jesús le dio de que estuviera alerta porque el diablo lo iba a zarandear, Pedro no hizo caso. Entonces, como Pedro ya había pasado esa experiencia en su vida, la había vivido, ahora Pedro le está alertando a la comunidad a que se mantengan alerta, a que se mantengan despiertos, porque ellos tienen un enemigo. Oiga bien. Es decir, la vida espiritual, hermano, desde que nosotros comenzamos a caminar este camino hasta el día que el Señor nos lleve, siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una lucha. Como se lo dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Que Dios iba a tener, le dijo, una lucha de generación y de generación. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Se recuerda a quién le dijo el Señor? Dios le dijo a Moisés, voy a tener una lucha de generación en generación. ¿Contra quién iba a tener esa lucha el Señor? ¿Contra quién? Le dijo que iba a tener una lucha de generación en generación con Amalek. Amalek es símbolo de la carne. Aunque era un rey literal, pero él simbolizaba la carne. La humanidad. La humanidad caída en la vida del hombre. Es decir, siempre va a haber esa lucha de la carne y Dios. Entonces, ese enemigo del que Pedro habla, no solo es un enemigo interno, sino que es un enemigo externo. Oiga bien, es un enemigo interno y es un enemigo externo.
Eso tenemos que saberlo. Y ese enemigo nos hace la lucha o bien de fuera o nos hace la lucha desde dentro. Así es como ese enemigo pelea. Oiga bien. Entonces por eso Pedro dice, manténganse sobrios y despiertos. El enemigo interno es más difícil de detectar, ¿verdad? Exacto. El enemigo interno, la lucha interna es más difícil de poder detectar. Porque ya está adentro. Los ataques más fuertes y más violentos son los de adentro, no los de afuera. Porque los de afuera yo puedo conocer a mi enemigo. Pero adentro, yo no conozco los movimientos que mi enemigo está haciendo para tratar de atacarme en un momento de sorpresa. Afuera yo puedo ver el movimiento del enemigo y puedo alertarme, pero el ataque de dentro es más difícil. Entonces por eso Pedro, como ya había pasado una experiencia en el que el diablo lo había zarandeado y él no tomó acción en lo que Jesús le dijo, de que el diablo lo había pedido. Es decir, mire, una cosa hay cierta. El diablo no puede hacer nada sin que Dios no le dé permiso. Amén. Si somos zarandeados es porque ya se le dio el permiso. Y si ya se le dio el permiso, vamos a ser zarandeados. Entonces, el diablo no hace nada. El diablo tiene un límite. Y ese límite está puesto por Dios. Él no puede actuar sin el permiso de Dios. Él no tiene autonomía. Es decir, Dios es el único que le da permiso. Si Dios quiere que a usted lo toque o lo zarandee, va a ser con un propósito, porque hay algo en usted que Dios quiere quitarle. Como dice Job, ¿verdad? Recuerden que la imagen que Jesús pone de trigo, ¿qué es lo que se le quita al trigo cuando se zarandea? ¿Qué es lo que se le quita al trigo? Cuando usted zarandea trigo, yo no sé si ha visto cómo lo zarandean, o le voy a poner un ejemplo, tal vez no trigo. Pero cuando usted zarandea frijol, o ha limpiado frijol o maíz, ¿qué es lo que usted hace cuando lo zarandea? ¿Por qué lo zarandea? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ah? Para quitarle la basura. Exacto, para quitarle la basura y que quede solo el frijol. Porque si usted no lo zarandea, no lo limpia, usted se va a tragar terrones de tierra, ¿no? Y se va a quebrar los dientes. Porque ahí va piedra. Entonces, cuando usted zarandea el frijol, lo hace con la finalidad de quitarle toda la suciedad y que quede solo el frijol. Esa es la finalidad de un zarandeo. Es decir, en Pedro había algo. En Pedro había algo que el Señor quería quitarle y por eso se le dio permiso a Satanás para que lo zarandeara. ¿Qué era lo que Pedro tenía que Dios quería quitarle? ¿Qué es lo que Pedro tenía? ¿Qué es lo que Pedro tenía en él que Dios quería quitarle? Pero Pedro no lo sabía. Pedro no lo sabía que lo tenía. Pero el Señor sí lo sabe. Él lo sabía. Entonces, por eso le dio el permiso. Ahora, pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Pedro tenía? Que Pedro no sabía que tenía. ¿Qué es lo que él tenía? ¿Sabe qué era? Era orgulloso. Era orgullo. Él era una persona que confiaba más en sí mismo que en el Señor. Entonces, eso a Dios no le gusta. Que nosotros seamos como autodependientes de Dios. Es decir, alguien que es autodependiente es orgulloso. Es decir, no quiere depender de nadie. Entonces, ese orgullo, porque recuerden que Pedro decía, no, yo te amo más que esto. Yo voy a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir contigo. Pero, o sea, ese era un orgullo. Y el orgullo es un pecado que Dios detesta. El creerse autosuficientes. Entonces,
Eso era lo que Pedro tenía. Y por eso el Señor quería limpiarlo de ese orgullo. Quería que fuera zarandeado para que esa dependencia que él tenía de creerse suficiente ya no fuera así. Que él pudiera depender exclusivamente de Dios. Entonces, por eso hoy Pedro aconseja. Porque como él pasó esa experiencia de ser zarandeado, porque hay un enemigo. Y ese enemigo va a estar todo el tiempo. Es decir, como le digo, ese enemigo, ese diablo que se le conoce, o como Satán, o como el león o la serpiente. Esos precisamente son como sinónimos de algo, hermano, que habla que hay en nosotros. Entonces Pedro dice, sean prudentes. Es decir, sean sobrios. Y manténganse despiertos, dice. Manténganse despiertos. Y aquí hay algo importante. Dice, porque. Esta palabra porque es una confusión. No confusión, es confusión. Y esa palabra porque no existe en los manuscritos más antiguos. No existe la palabra porque. Es una confusión. ¿Y qué es una confusión? Una confusión es una palabra que sirve entre dos oraciones, para unir dos oraciones. Ahora, la palabra porque, pero, aunque, hasta, y, o, que son palabras que unen oraciones, a eso se le conoce como confusión. Es decir, si esta palabra porque no estuviera, mire cómo dijera, manténganse despiertos, su enemigo el diablo, así dijera. O tu enemigo el diablo, o vuestro enemigo el diablo, no tuviera ese porque. Es decir, que esas son palabras como llaves que ayudan a unir dos oraciones. Entonces, aquí hay algo importante. Hay algunas cosas que cuando habla dice, tu enemigo el diablo. Es decir, tenemos un enemigo. Y todos tenemos ese enemigo. Y no es un solo enemigo en común, es decir, cada uno tiene un enemigo. Con esto no estoy diciendo que hay muchos diablos, no, o muchos satanes, no. Es el mismo espíritu que está en cada persona. Ese espíritu diabólico está en cada persona. Y esto quizás no lo recibiría muy bien alguien que sea cristiano, que le dijera, mira, tú tienes al diablo adentro. Quizás no lo vería de esa manera. Pero todos de alguna manera tenemos esa inclinación al mal. Porque hay muchos cristianos que si usted le dijera, usted tiene al diablo adentro, y dijera, ¿cómo? ¿Por qué? No, usted está loco. Pero yo le voy a decir algo. Todos tenemos una inclinación al mal. Y esa inclinación al mal es a la que se le conoce como, en el hebreo, como el Yetzer Hará, o se le conoce en el hebreo como el Hasatán. Oiga, el Hasatán. Es decir, la inclinación al mal. Porque esa inclinación al mal, todos la tenemos. Pablo mismo lo dice a los romanos. Dice, en mis miembros hay una ley que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Esa ley de la que él habla es el pecado que mora en él. Dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Entonces, está esa inclinación al mal. Entonces, y esa inclinación al mal se le puede conocer como diablos, a Satán, o como
como el hombre fuerte, como dijo el Señor Jesús. Él no dijo Satanás, él dijo el hombre fuerte. Esa es inclinación. Ahora, pero, como le digo, ese enemigo bien puede estar afuera, o bien puede atacar desde afuera, o los ataca desde adentro. Entonces dice, se lo voy a decir de alguna manera cuando él ataca desde dentro. Algunos dicen, mantente sobrio y despierto, porque el enemigo que tú tienes está dentro. Es decir, ¿y cuál sería ese enemigo? La inclinación al mal, es decir, los apetitos. Los malos pensamientos. Los apetitos y los deseos carnales que hay en nosotros son ese enemigo que muchas veces nos atacan por dentro. Entonces, eso es lo tremendo. Por eso es que el Señor, y le dije yo esta expresión de que el Señor le dijo a Moisés que iba a tener una lucha de generación en generación con Amalek, porque Amalek es símbolo de la carne. La carne siempre está queriendo tomar control. En conflicto con Dios. Siempre está en conflicto con las cosas espirituales. Lo carnal y lo espiritual. Eso está en conflicto. Y eso siempre va a ser así. Siempre. Y eso, hermano, desde el tiempo antiguo, desde que Jacob tuvo a sus dos hijos, nos hablan de esas dos naturalezas. Una que quiere ser libre y otra que es sumisa. Los dos hijos, Isaac. tanto Esaú como Jacob, es decir, los hijos que tuvo Isaac, representan a esas dos naturalezas. Una que quiere lo espiritual y otra que anhela lo espiritual y otra que anhela el tener esa libertad y hacer lo que quiere. Es decir, los deseos humanos. Entonces Pedro dice, sean sobrios y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo. Oiga cómo lo describe Pedro. Ese enemigo, dice, parece como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Oiga bien, anda buscando. Es decir que él merodea. Y pienso que esto que Pedro está diciendo fue tomado pensando en, ¿cómo le diría? Pensando en precisamente en lo que habla de Job. Ahora, si ustedes se recuerden, en el capítulo 1, versículo 7 de Job, y en el capítulo 2, versículo 2 de Job, Dios le hace una pregunta a Satanás. Dice que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Y dice, y en medio de ellos, ¿quién iba? Satanás. Satanás. Es decir, él iba en medio. Es decir que en ese libro de Job se habla que estos hijos de Dios, aunque eran los ángeles, que al pasar de algún tiempo, ellos se reunían y iban delante de Dios a rendirle cuenta de lo que hacían. Dice que allí en medio de ellos iba Satanás. Y Jehová le dice a Satanás, no a los otros ángeles, sino a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué es lo que Satanás contesta? ¿Qué es lo que Satanás le contestó al Señor cuando le dijo de dónde viene? De recorrer la tierra. Así le dijo, de recorrer la tierra. Otras versiones dice, de andar de aquí para allá, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás estaba diciéndole al Señor? Precisamente que él andaba viendo o recorriendo la tierra
Y en este caso, cuando Pedro habla de ese enemigo que anda como león rugiente, no está hablando de la tierra que dice que de recorrer la tierra, sino que la tierra que él anda recorriendo, ¿a quién sería entonces? Ya no como en el libro de Job, que en el libro de Job dice que él anda recorriendo la tierra, es decir, hablando de lo que es El globo el terráqueo. globo terráqueo. Él recorre la tierra para andar viendo ¿qué? Lo que los hombres hacen. Lo que los hombres hacen. Es decir, que él tiene acceso a la vida humana. Entonces, pero en este caso de Pedro, como él pone una imagen de ese león que anda recorriendo, dice, anda buscando. O sea, ya no habla de la tierra en el sentido literal, sino que está hablando de quién. De Está nosotros. hablando del ser humano. Que anda buscando seres humanos. ¿Para qué? ¿Para qué los anda buscando? ¿Para premiarlos? Dice, para devorarlos. Diga bien. Para devorarlos. Entonces, como le digo, el enemigo ataca desde dentro y desde fuera, pero tiene tres formas de cómo él ataca la vida del hombre. Y esto debemos de saberlo. Hay tres formas de cómo el enemigo ataca la vida del hombre. ¿Cuál sería una de esas? Él ataca a través de la serpiente. Oiga bien. A través de una serpiente sutil. Esa es una forma de atacar. Y cuando él ataca como serpiente sutil, ¿qué es lo que ataca en la vida humana? ¿Qué es lo que ataca? Oiga, cuando ataca como serpiente, ¿qué ataca? ¿Qué es lo que ataca? La desobediencia. No. ¿Cómo ataca la desobediencia? O sea, ¿no sabe usted? Y se lo voy a decir con las mismas palabras que el Señor Jesús dijo. Un reino dividido contra sí. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No prevalece. No prevalece. O sea, el diablo no se puede atacar. No puede atacar la desobediencia, porque la desobediencia es parte de lo que el enemigo hace en contra de Dios. Entonces no puede atacar la desobediencia. Está diciendo un hermano que los pies. ¿Mm? Los pies. Ok. Cuando Satanás ataca como serpiente sutil, y le voy a poner un ejemplo, ataca esto. Los pensamientos. Ataca los pensamientos. Distorsiona nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hizo con Eva? Cuando le mostró el árbol, ¿cómo lo vio Eva? Era el árbol que tenían prohibido comer, ¿no? Amén. Dios les dijo, si comen de este árbol van a morir. Entonces, lo malo, el diablo lo hace ver bueno, es decir, porque ataca nuestra razón, pervierte nuestra razón. Y cuando pervierte nuestra razón, nuestra imaginación vuela. ¿O no? Amén. Cuando él como serpiente sutil ataca nuestra razón, nuestros pensamientos son pervertidos y nuestra imaginación se eleva viendo lo malo que es bueno. Eso es lo que Eva es. Dice que cuando vio el árbol, ¿cómo lo vio Eva? Agradable, ¿verdad? Pero era malo. Estaba pervirtiendo sus pensamientos y su razón estaba siendo pervertida para que su imaginación viera que lo malo es bueno. Aleluya. Esa es una forma de cómo él ataca. Oiga bien. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando algo es malo y nosotros lo vemos bueno, el diablo nos está atacando acá. Es lo que debemos de conocer. Porque hay cosas, hermano, que son malas, pero muchas veces nuestros ojos las ven como buenas.
¿Sí? Y es lo que el Señor dice a través de Jeremías. Dice, hay de aquel que a lo bueno le llama, ¿qué? Que a lo malo le dice bueno. Que a y lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. bueno. Es decir, pervierte. Pervierte la razón. Porque las cosas son malas, pero las vemos buenas. Es lo que Eva vio. Por eso, como serpiente sutil, él se deslizó y llegó a Eva y le dice, no, hombre, mira, Dios les ha dicho que si comen de este árbol, ustedes van a morir, pero es mentira. Es mentira. Coman y ya van a ver que no se van a morir. ¿Y qué pasó? Dice que Eva comenzó a ver el árbol y lo vio que era agradable y era codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, su mente comenzó, su imaginación comenzó a pervertirse. Porque vio que aquello que Dios decía que era malo, ella lo vio con sus ojos que era bueno. Y esta es una forma sutil de cómo el enemigo ataca. Ahora, la segunda forma de cómo el enemigo ataca es, ¿de qué manera? Es como ángel de luz. Oye, como ángel de luz. Ahora, y como ángel de luz, ¿qué es lo que pervierte? ¿Qué es lo que pervierte como ángel de luz? Recuérdese que Pablo a los romanos, Pablo a los corintios, en la segunda carta, él dice que el diablo se disfraza. Oye, no es, se disfraza como ángel de luz. Así dice Pablo a los corintios. Que el diablo dice, se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando se viste como ángel de luz, ¿qué es lo que pervierte? ¿Ah? Pervierte esto, las escrituras. Hace ver lo bueno como falso. Lo bueno lo pervierte a través de lo falso. ¿Sí? Por eso es que él dice abajo, después dice, no es menester, dice, de que sus ministros, habla de ministros que predican la palabra, que sus ministros se disfracen, dice, también como ministros de justicia, es decir, no son pastores, se han disfrazado para pervertir lo espiritual. Oiga bien, o sea, dos formas. Primero, como una serpiente sutil pervierte nuestros pensamientos y nuestra razón y nuestra imaginación para que pueda ver que aquello que es malo lo veamos bueno. Y luego, como ángel de luz, pervierte lo espiritual con lo falso. Acomodando las escrituras a su... Es decir, el refinamiento de todo esto, hermano, hace ver que la providencia de Dios nos puede servir a nosotros, hagamos lo que hagamos, no importa, sea bueno o sea malo, Dios está a nuestro servicio. Eso es pervertir la providencia divina. Entonces, cuando Él se disfraza de ángel de luz, lo que Él va a pervertir son las escrituras. Y lo falso lo vamos a lograr ver como que si fuera algo espiritual. Entonces, ese es el problema. Y la otra forma de ataque es como león rugiente. Ahí, devorar. Devorar significa sacar a alguien del camino. O sea, por eso Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, buscando. Ahora, como es un enemigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Satanás busca para destruir nuestra vida? Para sacarnos del camino. ¿Qué es lo que él busca? La oportunidad. Oye bien, él busca la oportunidad. Él no va a llegar a atacar a usted cuando usted está despierto. Cuando está orando. Cuando usted está despierto, vigilando. por eso dice, manténganse velando, despiertos. Es decir, la palabra despierto Alerta. está hablando de mantenerse alerta. Porque si hay un momento en que usted se duerme, espiritualmente hablando,
o se descuida, digamos, por no decirle espiritualmente, digamos, usted se descuida. Ese descuido aprovecha a Satanás. Ese descuido lo aprovecha. Y lo aprovecha bien. Anda buscando. ¿Buscando qué? La forma como le va a llegar. Anda buscando la forma. Porque él no va a llegar del todo, hermano. Él va a buscar la forma cómo llegarle. Va a entrar sigilosamente. Es decir, cómo de esa manera, de una manera sigilosa, sin que usted se dé cuenta, le va a llegar. Si usted está descuidado, le va a llegar. Si usted no está despierto, le va a llegar. Y mantenerse despierto es como mantenerse alerta. Es como el ejemplo que puso el Señor, que dice que el Señor va a venir como ladrón. Así dice, ¿verdad? Dice, si el dueño de la casa se mantiene despierto, dice, el enemigo no va a llegar a su casa a robar mientras esté despierto. Va a buscar la ocasión cuando esté dormido o cuando no esté en casa. Entonces, él va a llegar. Entonces, eso es lo que Satanás hace. Estas tres formas, hermanos, de ataque que Satanás tiene en contra de la vida humana, debemos de conocerlas, porque muchas veces no solo nos llega como ladrón, no solo nos llega como león rugiente, nos llega como ángel de luz, a través de las enseñanzas espirituales, pervirtiéndolas con lo falso. Pervirtiéndolo. Esta es una forma como a veces llega. Y hoy, hermano, en los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, podemos ver cómo las escrituras son pervertidas. Esta es una forma que él está usando. Y la gente, como no sabe qué es la forma en cómo él se disfraza para poder pervertir lo espiritual con lo falso, la gente no logra ver eso. Porque él va disfrazado. Él va disfrazado. Y si usted no conoce cuando él se disfraza, no va a conocer cuando él esté permitiendo lo espiritual, la verdad con lo falso. Usted no va a saber. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando un rey de Israel dice que su hijo estaba enfermo, a punto de morir? Dice que él le dijo, mira, ve donde el profeta Ahías y pregúntale si mi hijo va a morir. Pero le dijo a la mujer, ve, pero disfrázate. Oiga bien, ve, pero disfrázate. Y dice que la mujer se disfrazó. Y se fue a ver al profeta. Y dice que el profeta ya no veía. Oiga bien. Pero cuando la mujer llega y dice que el profeta escucha los pasos, cuando llega a la puerta donde él vivía, el profeta le dice, ¿por qué te finges ser otra mujer de Jeroboam? La descubrió, ¿no? Porque sus ojos físicos ya no podía ver, pero los ojos espirituales los tenía bien abiertos. Y él pudo ver que la mujer de Jeroboam se había fingido ser otra. Entonces, eso es lo que pasa con Satanás. Cuando él se disfraza como ángel de luz, puede pervertir lo espiritual con lo falso. Y si nosotros no conocemos, hermanos, las escrituras, nos va a engañar. Vamos a aceptar esa falsedad como verdad. La vamos a aceptar. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Ese es el cuidado. Estas son las tres formas de cómo Satanás ataca. Como serpiente sutil, pervirtiendo nuestros pensamientos y nuestra razón, y como ya ha pervertido nuestra razón, nuestra imaginación ve lo malo como que es bueno y agradable. Esa es la forma en cómo él ataca. Ahora, por eso dice Pedro, sean prudentes, sean sobrios y manténganse despiertos, velando. Manténganse despiertos. Es decir, ¿por qué si Pedro hubiera tomado el consejo que Jesús le dio, él no hubiera negado al Señor?
estuvo velando. Se recuerda que una de las cosas que se da en la oración del Padre Nuestro es esto. Se recuerda que en la oración del Padre Nuestro está esta. Dice, orar y velar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que orar y velar? Para no entrar en tentación. Esa es una de las cosas que se pide. Oren y velen para que no entren en tentación. Entonces Pedro dice, él anda buscando a quien devorar, es decir, anda buscando la forma, cómo le va a llegar. Él busca la forma. ¿Cómo puede llegarnos? ¿Cómo poder neutralizar nuestra fe? Anda buscando a quién devorar. Y si encuentra a alguien, es porque no estaba ¿qué? Alerta. No estaba alerta, no estaba despierto. Es decir, si lo devora, es porque no estaba velando. No estaba despierto, no estaba alerta. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el diablo solamente le puede llegar a alguien que está descuidado, ¿no? Es lo mismo, hermano, como en la vida militar. En la vida militar, el enemigo, él busca la forma como llegarle al soldado. No lo va a llegar de frente, no. Va a buscar la forma. Va a buscar la forma como llegarle. Y cuando le llegue, lo mata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está descuidado. ¿Cómo es que el enemigo puede matar a un soldado? Que lo haya dormido. Y eso es muy común en el ejército. Porque muchas veces, hermano, yo le voy a decir algo, muchas veces, cuando un soldado está en algún lugar cuidando, lo hace prácticamente solo. Y esa soledad hace que el soldado se duerma. Se duerma. O sea, no se mantiene despierto. Cuando se mantiene despierto es cuando está unido a otro. Pero Pedro dice de que debemos de estar alerta en todo tiempo. No solamente cuando estamos con otros, sino cuando estamos solos. Y es la forma que él busca. Anda buscando, dice, a quién devorar. Es decir, la forma en cómo Pedro describe a Satanás, que es como un león, es para destruir y devorar. Ahora, ¿cómo es que este enemigo iba a devorar a los que Pedro les está escribiendo? ¿De qué manera? ¿Quién era ese Satanás o ese diablo que se los quería devorar? ¿Quién era ese diablo al que Pedro está diciendo? Es decir, allí Pedro está haciendo ver que el ataque no está de adentro, está de fuera. Está de fuera. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Pedro como ese enemigo, como ese Satán? O Hasatán, como dice el hebreo. ¿A quién? ¿Quiénes estaban sufriendo? Los de la diáspora. Ahora, ¿pero quién los andaba persiguiendo? ¿Quién los andaba persiguiendo? ¿De quién estaban sufriendo persecución los de la diáspora? ¿De quién? Ahora, porque ¿quién se recuerda en el capítulo 1? Vamos a ir hasta el capítulo 1. Así nomás, no lo busque, no lo lea. Solo quiero preguntar, no lo lea. ¿A quiénes los está escribiendo Pedro? A los de la diáspora. ¿A qué regiones les está escribiendo? Ya lo vio, véalo de todas maneras. ¿A quiénes? ¿Ah?
El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, no, oiga, le está escribiendo a quiénes, dígalo ahí. Son como 5 lugares. Oiga, ¿le está escribiendo a quién? Al Ponto, Al Ponto, Galacia, Galacia, Capadocia, Capadocia. Asia. No, Asia no, Bitinia es la otra, 4. Porque Asia era todo ese continente, Asia Menor. En ese Asia Menor estaban esas 5 provincias que pertenecían ¿a quién? ¿A quién pertenecían esas provincias? ¿Pertenecían a Egipto? ¿Pertenecían a los griegos? ¿Pertenecían a los babilonios? ¿A quiénes pertenecían esa provincia donde estaba Asia Menor? Porque Asia Menor no está hablando precisamente de lo que nosotros hoy conocemos como Asia Menor. Está Asia Menor, en donde estaba esto, es lo que actualmente se conoce como la actual Turquía. No es Asia como nosotros lo conocemos en la actualidad. Esa Asia Menor era una región que estaba bajo el control ¿de quién? ¿De los babilonios? ¿Ah? ¿De los babilonios o de quién? De Roma, hermano. Es que a veces yo los veo un poco distraídos a ustedes, como que, o sea, era Roma quien tenía el dominio sobre esa provincia, por eso dice Asia. Y cuando dice Asia, está hablando de Asia Menor. Esas 4 provincias estaban en Asia Menor, lo que es la actual Turquía de ahora. Pero esa área estaba bajo el dominio ¿de quién? De Roma. ¿Quién entonces estaba persiguiendo a estos de la diáspora? ¿Quién los estaba persiguiendo? ¿Quién los había sacado de su tierra? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién los sacó de su tierra en la persecución? ¿Ah? Es que ustedes les acabo de decir que Roma y todavía no entienden. Yo pienso que a veces quizás hasta ni con un martillo. Le digo que a veces, o sea, de y todo, cuando se le acaba de decir la cosa, es difícil. Pues. O sea, qué tan dura tiene la cabeza como para que la palabra de Dios no entre. O sea, era Roma quien estaba persiguiendo a esta gente. Entonces, ese Satán, oiga, estaba atacando ¿desde dónde? ¿De dónde? ¿De fuera o de dentro? Él estaba haciendo un ataque de fuera. Si ellos no estaban alerta, ellos tenían que estar alertas porque, o sea, yo le voy a decir algo. Cuando Pedro escribe esta carta, ¿quién estaba como César? ¿Quién era el que gobernaba Roma en el tiempo que Pedro escribió esa carta? ¿Quién era? ¿Era su madre, era su padre, su abuela o quién era? ¿Quién era el que estaba cuando Pedro escribió esta carta? Ah, era Nerón, ¿verdad? Ahora, ¿y quién fue Nerón? Fue el que dio persecución a los cristianos. Ellos tenían que estar alerta, porque las persecuciones de Nerón fueron tan severas, hermano. Ese enemigo estaba atacando de fuera. Por eso Pedro les dice que se mantengan alerta. Oiga bien. Porque el enemigo había soltado una persecución grave. Le voy a poner un ejemplo a lo que se está viviendo en la actualidad.
Imagínense que si no avisaran por dónde está la migra, ¿qué pasaría? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Porque los medios a veces dicen, manténganse alerta porque migración va a estar en tal estado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que están haciendo? Alertando a la gente ¿para qué? Para que se alerte, ¿verdad? Para que esté a la expectativa. O sea, porque si ellos dicen, no, yo voy a salir, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Si no hubiera esa alerta, ¿qué es lo que pasaría? Nos tomarían por sorpresa, ¿verdad? Por eso a veces dicen, no salga de sus casas. Si no tiene nada que hacer, no salga de sus casas. ¿Por qué? Porque si sale, y usted dice, no creo, va a ir a caer a la boca del lobo. Entonces lo mismo pasaba con los cristianos. Roma los estaba persiguiendo. Roma los perseguía. En cada provincia donde a la que ellos fueran, Roma los estaba persiguiendo. Oiga bien. Entonces, por eso Padre Pedro les dice, su enemigo anda buscando. Su enemigo anda buscando a quien devorar. Es decir, ¿quién era ese su enemigo? Era precisamente Roma. O sea, ya le dije, a veces el enemigo ataca desde fuera y a veces nos ataca desde dentro. A veces nos ataca a través de nuestros apetitos, de nuestros deseos sexuales, esa inclinación al mal que está dentro, pero a veces los ataques vienen de fuera. Todo aquel que se oponía, que se opone, yo le voy a decir algo, y yo sé que esto es duro, todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, ¿es qué? Es un diablo. Sea gobierno, sea institución o sea persona. Todo aquello que se opone a los propósitos de Dios. Es decir, yo le voy a poner un caso así bien real. En las redes sociales, si usted postea cualquier cosa de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? No lo ignoran. Le están diciendo que en cierto tiempo van a borrar eso. O sea, ¿y quién está haciendo eso? Una institución que está al control de todo esto. Entonces quiere decir que ese es un diablo, porque está oponiéndose a los propósitos de Dios, porque usted lo que está queriendo hacer es difundir la palabra de Dios. Pero yo le aseguro que si usted postea cualquier video, no importa sea sexual, sea desnudo, eso nunca lo censuran. Eso no lo censuran. Pero las cosas de Dios sí las censuran. Ahora, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y le voy a poner un ejemplo. En Job, oiga bien, capítulo 1, dice que los sabeos llegaron, dice, y se llevaron el ganado. Y mataron a los siervos de Job. O sea, ¿quién estaba detrás de los sabeos? Estaba Satanás. No es que Satanás estaba obligando a la gente, pero él usaba su carácter para llegar a hacerle daño a Job. Oiga bien. Entonces lo mismo hace ahora. Satanás está detrás de todo, gobierno, institución o cualquier persona que se opone a la voluntad de Dios, es contra la voluntad de Dios. Es decir, ese es Satán, todo aquel que se opone. Entonces, lo que estaba haciendo Roma era que les estaba dando persecución. Quería destruirlo, quería devorarlo. Fíjese que hay una moneda que se acuñó en donde
en donde este hombre, Nerón, dijo que él había acabado con el cristianismo. Así dijo él. Hay una moneda que se acuñó. Y él dijo que él había acabado con el cristianismo. O sea, ¿por qué dijo él que había acabado? Porque había perseguido a los cristianos por donde ellos fueran, a cualquier provincia. Porque todas estas provincias estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, en todas estas provincias había persecución. Y cuando Roma no los encontraba, ¿a quiénes acudía para que le ayudaran? ¿A quiénes? A los amigos. Exacto. A los amigos, a la gente común. La gente común decía, no, mira, en esa casa hay cristianos. Y iban a sacarlos. Entonces, eso es lo que precisamente Pedro está diciendo. Que ese enemigo anda buscando. Debían de estar en alerta. Dice el versículo 9. Resístanle firmes. ¿En qué? Cuando Pedro habla de fe en estos versículos, cuando Pedro habla de fe, que cómo podemos resistir al diablo, dice, resístanle firmes en la fe. O sea, ¿cómo le puede resistir uno al enemigo? ¿Cómo le puede resistir? No dice que pelee con él. No dice que dialogue con él. Debe resistirle. O sea, ¿de qué manera? Cuando Pedro dice, resístanle firmes en la fe. Cuando Pedro habla de fe aquí, ¿a qué fe está hablando? ¿O de a qué fe se está refiriendo? Resístanle firmes en la fe. ¿A qué fe se está refiriendo Pedro? La fe ya no como nosotros la creemos. Yo creo en Dios. No es esa fe a la que Pedro se está refiriendo. Sino que Pedro se refiere que debemos resistir al enemigo, dice, en la fe, firmes en la fe. Cuando habla de fe, está hablando de un conjunto de enseñanzas que Cristo les enseñó a ellos. De la manera que le pueden resistir al diablo. Y le voy a poner un ejemplo. Lucas, Mateo, cuando dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, es decir, para ser probado. Dice que el Señor estuvo ayunando, dice, 40 días y 40 noches. Y después de haber ayunado, tuvo hambre. O sea, oiga bien, ¿por qué no lo tentó en 40 días y 40 noches? Porque no lo podía hacer, ¿verdad? ¿Cuándo fue que le tentó? Cuando él estaba débil. Cuando tuvo una oportunidad de estar débil. Es decir, tenía hambre. Entonces, cuando tiene hambre, dice que Satanás aparece. ¿Y qué es lo que Satanás le dice? Que si es hijo de Dios, convierta las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Cómo lo resistió? ¿Cómo lo resistió? ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Que no solo de pan vive el hombre. Exacto. Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esta es la fe de la que Pedro está hablando. La confianza en lo que hemos aprendido. Es decir, la confianza de las enseñanzas o doctrinas que Cristo enseñó, en esa confianza. Es decir, confianza en esas doctrinas que han aprendido, es como pueden resistir al enemigo. ¿Se fija por qué le digo de que es necesario que nosotros debemos de memorizar, aunque sea un poco? Porque aquí no está hablando de una fe de creer, está hablando de una fe de creencia, de un conjunto de creencias, un conjunto de enseñanzas, un conjunto de doctrinas que Cristo enseñó para poder resistir al diablo.
Oye bien, Jesús le resistió con la palabra de Dios. Siempre que el diablo le decía algo, le decía, escrito está. Le resistió a través de la palabra de Dios. Y esas doctrinas que Jesús enseñó y que los apóstoles, ellos recibieron. Por eso ahora les dice, resistan firmemente en la fe, es decir, en las enseñanzas del Señor. Resístanle con la palabra, en otras palabras. Resístanle a través de lo que han aprendido. Así resístanle. Es lo que a veces Juan dice, os escribo a vosotros ancianos, dice, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros niños, porque vuestra fe, ¿qué es lo que ha hecho? Vuestra fe ha vencido al mundo. Oiga lo que dice, lo dice Juan. Ahora, y Juan está diciendo lo mismo. Cuando habla de fe, no está hablando de confiar, sino en esas enseñanzas que habían recibido. Eso había vencido al mundo. Esas enseñanzas, esas doctrinas que ellos aprendieron, había vencido al mundo. Eso es lo que Pedro dice cuando dice, resístanle firmes en la fe. Es decir, resístanle firmes con lo que han aprendido, con las enseñanzas que les han dado. Resistan al diablo. Así como lo hizo Jesús. Oiga bien. Y aquí hay un punto muy importante, dice, cuando ustedes le resisten, firmes en la fe, deben de saber que no son los únicos que están sufriendo. ¿Oiga bien? Deben de saber que no son los únicos. O sea, fíjense que la autoconmiseración, no sé si usted sabe qué es autoconmiseración. Cuando nos compadecemos de nosotros mismos. Ajá, cuando nos ponemos como víctimas. ¿Sí? Ay, pobrecito yo, estoy sufriendo. Eso es autoconmiseración. Cuando nosotros, ay, fíjese que sí estoy sufriendo, hermano, sí. O sea, esa es autoconmiseración. Esa autoconmiseración es producto, oiga bien, la autoconmiseración es producto de un espíritu satánico. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Es producto de un espíritu satánico. O sea, cuando nosotros tenemos lástima por nosotros mismos o lástima por otros, eso es autoconmiseración. Entonces, Pedro les está diciendo, no solo ustedes están sufriendo, hay otros también. Pasando peores situaciones. Por los mismos sufrimientos, no más, sino igual a ellos. Estaban sufriendo las mismas cosas, otros hermanos. Y cuando les dice Pedro aquí, mire, que les dice, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Oiga. Y cuando les dice que por todas partes del mundo están sufriendo los otros hermanos las mismas cosas de ellos, no se está refiriendo a todo el mundo, hablando de una manera global. Que los hermanos que están en todas partes del mundo, esas todas partes del mundo muchas veces se ha interpretado como generalmente en todo el globo terráqueo. No, cuando Pedro dice que estos hermanos que están en todas partes del mundo están sufriendo las mismas cosas de ellos, esas partes del mundo está diciendo en el mundo habitado en el cual Roma tenía control. Ese es el mundo habitado. Ese es todo el mundo habitado por Roma. Todo eso, todas esas provincias donde Roma tenía control, los hermanos estaban sufriendo. Estaban sufriendo las mismas persecuciones que estos hermanos.
O sea, eso es autoconmiseración. Imagínense que si esa autoconmiseración es producida por un espíritu satánico, le voy a poner un ejemplo. Cuando dice que Jesús ya a los discípulos les había dicho de que él iba a morir, varias veces les había dicho que él iba a morir al llegar a Jerusalén. Dice que en cierta ocasión Pedro tomó aparte a Jesús, se lo llevó aparte. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? Pedro, me amas. No, él le dijo, Señor, que nada de esto que tú dices Te suceda. te acontezca. Es decir, Pedro estaba sintiendo lástima ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Esa es autoconmiseración. Cuando nosotros sentimos lástima por otro o sentimos lástima por nosotros mismos. Esa autoconmiseración es producto de un espíritu satánico. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, que nada de esto que tú dices te acontezca, es decir, que él estaba diciendo que iba a morir. Entonces cuando Jesús escucha que Pedro le dice, nada de esto te acontezca, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús hacia Pedro? Le dice, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. ¿Por qué le dijo apártate de mí? O sea, porque esa autoconmiseración que Pedro sentía, esa lástima, podemos decirlo de esta manera, esa lástima que Pedro sentía por lo que a Jesús le iba a ocurrir, no venía de Dios. Venía de Satán, venía del diablo. Y por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Oiga, Jesús no había venido para quedarse, Jesús había venido para morir y él lo sabía perfectamente. Entonces, el espíritu de lástima que Pedro sentía por Jesús era producto satánico. Y por eso fue reprendido. Oigan bien. Es decir, muchas veces, hermanos, nosotros, sin saberlo, los podemos convertir en un instrumento ¿de quién? Del diablo. Sin saberlo. Porque Pedro no sabía que precisamente eso que él sentía, esa lástima por el Señor Jesús, era producto satánico. Él solo quería mostrar el amor por Jesús. Exacto. Según él estaba mostrando el amor, pero ese no era amor. Porque el amor de Jesús hacia el mundo era morir por el mundo. Entonces, pero Pedro sintió, entonces, si esa lástima de sufrir, oiga bien, ay, que solo yo estoy sufriendo, ay, a ningún otro le pasa lo que a mí me ha pasado, porque así somos de escandalosos muchas veces. Ay, hermano, es que usted nunca ha sufrido lo que yo he sufrido. Mire, si solo a mí me pasan cosas que usted no tiene idea. O sea, ese es hacerse víctima, eso es sentirse lástima. Y esa lástima que usted siente cuando habla así, no viene de Dios, viene del diablo. Eso es un producto de un espíritu diabólico y satánico. Eso. Ahora, por eso Pedro les dice, no solo ustedes están sufriendo, hay otros. Hay otros. Porque si no les escribe esto Pedro, el Satanás hubiera aprovechado esta lástima de ellos y los hubiera destruido. Ay, Dios es injusto con nosotros. Aquellos allá están bien y nosotros aquí sufriendo. Entonces, el Satanás o el diablo se hubiera aprovechado de esa lástima que ellos tenían y los hubiera destruido. Pero al decirle que también otros hermanos estaban pasando las mismas cosas, esto los alentaba. Esto los alentaba. Porque él dijeron, también aquel hermano está pasando por lo mismo. ¿O sí? Mire, yo no lo sabía. Pero qué bueno, o sea, quiere decir que no estoy solo en esto. En el sufrimiento no estoy solo, también otro está sufriendo conmigo. Yo le voy a decir algo.
A nosotros aquí, imagínense, no estamos sufriendo como los hermanos de China. Allá en China, hermano, persiguen a los cristianos. En Corea también. En Corea hay persecución. En Irán hay persecución. Están matando a los cristianos. Pero imagínense que los de China dijeran, ay, solo nosotros estamos sufriendo persecución. Vayan a ver a Estados Unidos. Allá no quieren a los latinos. Los están persiguiendo como ratas. Ah, de verdad. Sí, los están persiguiendo. Es decir, son persecuciones diferentes. Pero persecución. Pero aquí. persecución, es lo mismo. Hay un sufrimiento a través de la persecución. Ellos allá sufren por la voluntad de Dios y aquí por racismo, pero se está sufriendo. Hay una persecución. Esto alienta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, al menos yo creía que solo yo estaba sufriendo. Al menos nosotros sufrimos por Dios, pero los latinos que no tienen a Dios Están sufriendo pero están sufriendo también. están peor. Están sufriendo. ¿Verdad? Es el mismo sufrimiento. Nosotros podemos sufrir como cristianos y ellos sin ser cristianos están pasando por una situación difícil. Es decir, en todo se dan las mismas cosas. En todo. Y por eso dice Pedro, dice, en otras partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Oiga, pero vea, aquí viene lo importante. Dice, pero, ese Pedro es como le digo, ese pero es una confusión. Después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, mire hermano, el sufrimiento no es de por vida. Es de por vida, es por un poco de tiempo. ¿Se recuerda que hay un dicho que dice que no hay qué dice? No hay mal que por bien no venga. Sí, pero ese no es. Hay un dicho. Que ¿Cómo? dure 100 años. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es decir, el mal no dura toda la vida, no es eterno. Es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. O sea, y eso sí es necesario. Que dure por un poco de tiempo. Ahora, porque, oiga bien, porque ese poco de tiempo que se va a sufrir es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? O sea, ¿por qué es necesario ese sufrimiento? Yo le voy a decir algo. A veces nosotros nos quejamos cuando sufrimos. Pero yo le voy a decir algo. El sufrimiento es necesario en la vida. Es muy necesario. Si nosotros no sufrimos, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa si no hay sufrimiento en la vida humana? ¿Sabes qué pasa, hermana Silvia? Si nosotros no sufrimos, ¿qué es lo que pasa en nosotros? No nos perfeccionamos. ¿Cómo? No nos perfeccionamos. Si nosotros no sufrimos, oiga bien, no maduramos. El sufrimiento muchas veces nos madura. Ahora, y ese sufrimiento tenemos que verlo precisamente cómo lo vamos a recibir. De eso depende la madurez. De cómo nosotros veamos ese sufrimiento, cómo lo recibamos.
Ahora, porque si ese sufrimiento lo vemos como algo que no va a beneficiar en nuestra vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos debilitamos. Nos vamos a hacer más débiles. No vamos a madurar. Ahora, el sufrimiento es necesario en parte. Dice el Señor que es necesario que sufran un poco de tiempo. Un poco. No es toda la vida, es un poco. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? ¿A qué nos llamó Dios? Ahí dice Pedro. Dice que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna. Es decir, en la gloria eterna, lo que el Señor quiere es tener gente madura. Gente madura. Oiga bien, ¿qué es lo que Dios quiere? Es decir, que ese sufrimiento nos va a llevar. Y aquí quiero hacer una pregunta sobre lo que dijimos al principio. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Les pregunto, y solo ustedes están. ¿Cómo se llamaba el tema? Se llamaba propósitos con mira ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Propósitos con mira hacia la eternidad. Así se llamaba el tema. Ahora, como Dios nos ha llamado a la vida eterna, en la vida eterna Dios no quiere gente aniñada. En la vida eterna. Oiga bien. O sea, imagínense, hermano, alguien que se queje. Imagínense que en la vida eterna haya gente todavía inmadura quejándose. ¿Qué va a hacer esta gente inmadura que se queja con la otra gente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Imagínense que en la vida eterna estamos todos reunidos. Y comience gente a quejarse. Ay, que solo reunidos aquí pasamos. Ay, que solo cantando aquí. Ay, ¿para qué venimos aquí solo a esto? O sea, que larga las predicaciones. ¿Qué va a pasar con las demás personas? Que se quejen en la vida eterna, que solo adorando, que solo reunidos, escuchando, porque van a haber años sabáticos de puro estudio, hermano. Allá no van a ser 1 o 2 horas. Allá no van a ser 2 horas. Son años sabáticos, años de pura enseñanza. Si aquí ya se aburre con 2 horas, ¿qué va a pasar un año entero de puro estudio? Y que, ay, no, que yo me tengo. No, si usted no tiene nada que ir a hacer a su casa, ese es puro estudio acá. No, que usted tengo que ir a ver los frijoles, allá no hay frijoles, aquí puro estudio. O sea, puro maná. ¿Qué va a pasar si entra a esa escuela de años sabáticos de todo el año? Estudio, estudio, estudio. ¡Ay, que solo estudio! O sea, imagínense la vida eterna quejándose la gente. De que solo adoración. ¡Ay, Señor, que solo cánticos! ¿Que para qué te alabamos tanto si ya sabes que tú eres Dios y aunque no te alabemos tú sigues siendo Dios? ¿Para qué? ¿Qué pasaría con esta gente que se queja? ¿Sabe qué pasaría? Contagiaría a los demás. Contagiaría a los demás. ¿Se recuerda cuando Israel salió de Egipto? Dice que no solo Israel salió, salieron personas de otras naciones que se fueron con ellos. Se añadieron al pueblo de ellos. No solo Israel como pueblo, salieron de otras naciones. Ahora, y cuando pasaron la primera prueba, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Quejarse. O sea, y cuando ellos comenzaron a quejarse, contagiaron a los demás. Contagiaron a los demás. Entonces dijo el Señor, no, aquí que pare esto. Dijo, ya esto me los hago chicharrones.
o sea, porque a Dios no le gusta eso, hermano. Porque esa queja eso contagia a las demás personas. Ahora, le voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerda cuando Gedeón dice que llevaba un ejército de más de 10,000? Dice que el Señor le dijo, llévalos a las aguas y los pruebas. Y dice que aquel que vea que se embroca a tomar agua, así como perro, eso no te sirve. Pero aquellos que tomen agua con sus manos y estén vigilando y con la espada en una mano y con la otra tomando, eso te van a servir. Y dice que lo llevó y depuró al ejército. Le quedaron 300. Depuró al ejército. Y de ahí le dijo el Señor, bueno, dijo Gedeón, los que tengan un corazón miedoso, así dijo Gedeón, váyanse a su casa. Y dice que fueron la mitad. ¿Y cuántos le quedaron? 300. 300. O sea, porque la gente que es miedosa contagia a los demás. Y eso es bien natural en la vida humana, hermano. Yo le voy a decir algo. Mire, si usted va por la calle, le voy a poner un ejemplo. Si usted va por la calle tranquila, caminando, y de allá para acá vienen dos corriendo, y usted dice, corran, corran. Usted comienza a correr y no sabe por qué. Solo porque los otros le dijeron. O sea, es contagioso. Eso es contagioso. Sí. O sea, ya después los otros muriendo de la risa ya dicen, nos hicimos correr. O sea, qué bruto, cómo caí, ¿verdad? Porque eso pasa, es contagioso. Amén. Es lo mismo en el ejército. En el ejército, si alguien, el primero que corre, por eso es que yo le voy a decir algo, en el ejército había un lema. Muchas veces cada soldado andaba una bala. Si uno veía que el primero que corría, uno tenía que darle por la espalda. ¿Por qué? Porque eso hacía que los demás salieran de bandada. Por eso cuando se veía que alguien salía corriendo, en lugar de darle al enemigo, a pararle las patas al compañero. O sea, para que los otros no se llenaran de miedo, pues salieran corriendo detrás de él. Porque si este sale corriendo, a los otros va a volar el pelo también. Entonces, porque eso es contagioso. Entonces, por eso dice acá Pedro, dice que se debe de sufrir por un poco de tiempo. El sufrimiento es necesario, hermano, para poder madurar. Y vea lo que Dios quiere hacer, dice. Dios, ¿qué dice? El mismo os perfeccione. Os perfeccione. ¿Qué es perfeccionar? Hacerlos mejores. Hacerlos maduros. Perfeccionar es hacerlo mejor a uno. Dios dice, lo quiero perfeccionar, es decir, lo quiero hacer maduros. Y dice, no solo quiere hacerlos maduros, sino que los quiere, ¿qué también? Quiere afirmar. ¿Qué es afirmar? ¿Qué es afirmar algo? Afirmar algo es hacer algo que no se mueva. Algo que no importa los vientos que vengan. Le voy a poner un ejemplo. Jesús dijo que había dos personas que habían hecho, dice, que uno hizo su casa sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Qué pasó con el de la arena? Dice que vinieron fuertes vientos. Y se la llevó. Y dice que su ruina fue grande. Pero dice que el que estaba edificado, es decir, perfeccionado, que el que había madurado y había hecho su casa sobre la roca, esa roca es símbolo de Cristo, que el que había puesto su confianza en Cristo, dice que estaba tan firme, que vinieron vientos, vinieron ríos, huracanes, dice, y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba firme. Es decir, eso es lo que Dios quiere. Quiere perfeccionar nuestra vida y hacernos firmes. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cualquier viento de doctrina nos saca.
Eso es lo que dice Pedro. Dice que nosotros muchas veces somos movidos por cualquier viento de doctrina. Es decir, cuando un viento de doctrina nos mueve, quiere decir que no estamos firmes. No estamos firmes. Entonces Dios quiere perfeccionarnos y hacernos firmes. ¿Y qué más dice? ¿Qué quiere? Dice que quiere fortalecernos. Fortalecernos. Es decir, hacernos fuertes. Miren lo que Dios quiere. Quiere hacerlos maduros. Quiere que al estar maduros nosotros estemos firmes. Que al estar firmes vamos a estar fuertes. Y que al estar fuertes también vamos a estar, ¿qué? Establecidos. ¿Qué es estar restablecido? ¿Qué es estar establecido? ¿Ah? Que nos quedemos ahí. Exacto. Que estemos seguros en un solo lugar. Eso es estar establecido. Estar seguros en un solo lugar. Oiga lo que Dios quiere. Es decir, a través del sufrimiento, yo le voy a decir qué es lo que Dios busca. A través del sufrimiento lo que Dios busca es si hay una pizca, si hay un poquito de aquello que nos puede afectar, Dios quiere quitar todo eso para que nosotros seamos maduros, firmes, estemos fuertes y estemos seguros. Esas son las 4 cosas que Dios quiere buscar. Ahora, le voy a decir algo y voy a volver al libro de Job. ¿Acaso Dios le dijo a Satanás que Job era un hombre, ¿cómo le dijo? Perfecto, ¿verdad? Es decir, que estaba maduro. Justo. Que él estaba maduro. Que era un hombre justo. Que era un hombre apartado del mal. Oiga. Ahora, si era un hombre que no tenía corrupción, humanamente hablando, era un hombre, hermano, perfecto. Así lo escribe el Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job un hombre perfecto? Es decir, bien maduro. Está firme, porque al ser maduro está firme en un solo lugar, es fuerte y está seguro. Dios le dijo eso. Dios sabía que Job era así. Tenía estas cosas. Entonces, el diablo le dijo, es que mira, le dijo, pues, si tú lo tocas, te aseguro que ya no va a seguir firme. Entonces, ese conflicto, hermanos, que se da en Job, precisamente es para hacerle ver a Satanás que él no iba a cambiar de pensamiento. Que Job era un hombre íntegro, perfecto, apartado del mal, como Dios decía. Es decir, lo que Satanás estaba haciendo de incitar a Dios para que lo pudieran arruinar su vida era para decirle, ya vas a ver que él no es como tú dices. Él todavía tiene cosas que le van a afectar y te va a maldecir. Todavía tenía algo de corrupción. Eso es lo que Satanás está insinuando. Entonces Dios le dice, ok, tócalo, pero no le quites la vida. Oiga bien. Y dice que en todo ese proceso, dice, Job no dio despropósito a Dios. Es decir, no se quejó, como Satanás había dicho. Entonces lo que Satanás le estaba diciendo a Dios es que Job no era perfecto, como Dios decía. Pero Dios le dijo que Job sí era perfecto, es decir, estaba maduro, estaba firme, estaba fuerte y estaba seguro de que no lo iba a negar y de que no lo iba a maldecir. Es decir, no había esa corrupción todavía en Job. Entonces, el sufrimiento a nosotros nos va a sacar todavía aquel poquito de corrupción que haya y que podamos negar al Señor. Entonces, al estar maduros, oiga bien, al ser maduros, al estar firmes, al ser fuertes,
Y al tener seguridad, eso quiere decir de que nosotros ya estamos aptos. Y eso habla, hermanos, de un crecimiento en la vida humana. Habla de un crecimiento. Esas cosas hablan de que es como que le voy a decir lo que va a hablar en la segunda carta, Pedro. Ahí pone ejemplos de que dice que el que tiene conocimiento, que tenga virtud, el que tiene virtud tenga fe, el que tenga fe tenga esto, el que tenga esto tenga lo otro. Y Pedro comienza a ver, eso habla de un crecimiento, de una madurez. Allá Pedro lo va a hacer diferente. Es decir, hermano, que para que nosotros lleguemos a madurar, como Pedro está diciendo, nos falta mucho. Nos falta mucho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si Dios nos probara, oiga bien, si Dios nos probara a través del sufrimiento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nos quebramos. Nos quebramos. Exacto. Nos quebramos. Porque todavía no estamos maduros. Todavía no estamos firmes. Todavía no somos fuertes. Y tampoco tenemos seguridad de lo que estamos. 4 cosas. No podemos decir todavía, como dijo Job, todo lo que Dios hace es bueno y lo que Él permite es necesario. Es necesario. Es necesario. Todo lo que Dios hace es bueno. Sea bueno o malo. Y es necesario. Es decir, eso es lo que Pedro está diciendo. Oiga bien. Que nosotros, hermanos, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de perfeccionarnos, hacerlos maduros, hacerlos firmes, hacerlos fuertes y seguros. Ya. Eso es lo que Dios busca. Hermanos, lo que Dios busca en nuestra vida es algo hermoso. Es decir, si usted es una persona madura, es una persona firme, es una persona fuerte y es una persona segura, usted no va a necesitar que nadie le ande rogando, hermano, vamos a la iglesia, vamos a la reunión, hermano, que mire esto, hermano, que le vamos a dar transporte, hermano, no, usted va a buscar. No vamos a decir no, porque el pastor mucho nos regaña. No, usted es una persona madura, usted se va a alegrar porque Dios va perfeccionando su vida, oiga, la va perfeccionando. Dice, maduro, firme, fuerte y seguro. Oiga las 4 cosas que Dios está buscando en nosotros, que quiere llevarnos a hacer para que nosotros, hermanos, nadie nos saque. Nadie. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Pero nada de eso nos va a sacar del camino de Dios. Y es aquí, mire, dice que Dios dice, mas el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, cuando Dios logre eso en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la gloria. Le vamos a dar la gloria, hermano. Porque logró lo que quería en nosotros. Ahora, no es lo mismo que muchas veces, hermano, cuando nuestros padres buscan un propósito en nosotros y lo logramos. Logramos ese propósito que nuestros padres han querido. Ahora, ¿a quién le damos las gracias? Por lo que ha pasado en nosotros, por lo que han formado en nosotros. ¿A quién? A nuestros A padres. nuestros padres. Gracias a mi padre, que si no me hubiera sido duro conmigo, yo no fuera como soy. Eso es lo que muchas veces decimos. Es cierto, mi padre fue fuerte, me trató bien rígido, pero
Si no me hubiera tratado así, quizás no fuera lo que ahora soy. Entonces, ¿a quién le damos las gracias? Gracias, que aunque quizás no se lo dije a él, pero ahora lo reconozco. Que ese trato severo conmigo, lo que él quería es lograr eso en mí, que yo fuera fuerte. Y ahora puedo decir que soy fuerte. Entonces, lo mismo va a pasar con Dios. Cuando Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca, Él se va a llevar toda la gloria. Él se va a llevar toda la gloria. Y le voy a decir algo, me llama la atención porque muchas veces hay alabanzas que de ahí salen, ¿no? Yo no sé si usted ha oído aquella alabanza que dice, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, establezca y fortalezca, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay alabanzas, hermanos, que las cantamos y de ahí han sido sacadas. Mas a Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna, ¿verdad? Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Pedro. Amén. Es decir, Él se va a llevar toda gloria. Él se va a llevar toda honra. ¿Por qué? Porque aunque no entendimos los propósitos de Dios, aunque no entendimos esos propósitos que Dios tenía para con cada uno de nosotros, le vamos a dar la gloria a Él. Cuando ya nos demos cuenta por qué nos hizo sufrir, por qué nos permitió que sufriéramos por un poco de tiempo. ¿Verdad? Es como dice Apocalipsis, dice que le vamos a decir, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Por qué? Porque muchas veces no logramos entender el propósito por qué Dios nos permite sufrir. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces nos quejamos. Pero ese sufrimiento es necesario para que Dios haga perfecta nuestra vida. Lo último es precisamente un saludo de despedida, donde dice Pedro, por medio de Silvano, que considero el hermano fiel, he escrito esta breve carta para aconsejarlos y asegurar los que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles en ese amor. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos y también mi hijo Marco. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Y solamente es un saludo, dice Silvano, que es el mismo Silas que anduvo con Pablo. ¿Ya? Pero se cree que Silas dejó a Pablo porque en los tiempos de que él fue encarcelado ya no tenía. Entonces Silas o Silvano busca a Pedro. Él comienza a servirle como de agiógrafo para poder escribir las cartas que él manda. Él dice, el hermano fiel, es decir, él manda esa carta y la escribe a través de Silvano o Silas, que es un hermano bien conocido. Y de ahí dice, mi hijo Marcos. No es que Marcos, este Marcos de que Pedro habla es Marcos el que le escribe el Evangelio de Marcos. Este Marcos precisamente anduvo con Pablo, pero en cierto momento Marcos se separa de Pablo porque Pablo ya no lo quiere y busca a Pedro y dice, mi hijo Marcos. Es decir, era hijo no natural, sino un hijo espiritual. Es decir, él lo había restaurado al camino de Dios nuevamente. Y la iglesia que está en Babilonia, es decir, no Babilonia literal, sino precisamente la iglesia que estaba en Roma. Es decir, se le dice Babilonia porque precisamente para que los enemigos de los cristianos no se dieran cuenta a quienes estaba saludando, que había una iglesia precisamente
en Roma y que allí estaban ellos resguardados. Es decir, hermanos, esto es lo único que hace. Y dice al final que se despidan con un beso de amor fraternal y que tengamos paz todos los que pertenecemos a Cristo. Así es que, hermanos, creo que Pedro a través de su primera carta nos ha venido dando consejos muy importantes, ¿verdad? El propósito de Dios con el sufrimiento, esto muchas veces asusta nuestra vida, ¿verdad? Que somos llamados a participar en este sufrimiento, pero ese sufrimiento nos va a hacer perfectos. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionar nuestra vida, hacernos maduros, para que nosotros, hermanos, podamos darle la gloria, porque Dios ha formado nuestra vida de una manera tal que ya nada nos puede apartar de su camino. ¿Ya? Eso es lo que Pedro dice, así de que el otro jueves, primero Dios, si Dios así lo permite, vamos a estar estudiando la segunda carta, y es donde Pedro nos da consejos prácticos también de cómo debemos ir escalando, es decir, madurando poco a poco, una vida de madurez hasta que alcancemos esa solidez que Dios espera. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre del Señor. Amén.